Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso, hemos llegado al último día de la semana que costó un montón. Acá estamos todavía, no cayó el agua en la ciudad de Buenos Aires, sí fue bastante considerable el temporal en otras zonas de la República Argentina, pero bueno, estamos atendiendo un tema a la vez, Bahía Blanca y la emergencia y bueno, lamentablemente estas inclemencias del tiempo que se ponen bastante fuertes en distintas zonas, aunque bueno, las consecuencias no fueron las mismas que las de Bahía. Bueno, les contamos que estos son los principales títulos y en un ratito presento al equipo. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro Caputo, el ministro de Economía, lo anunció en una conferencia de prensa que el préstamo va a ser de 20.000 millones de dólares. Casi la pifio leyendo los ceros. 20.000 millones de dólares. Todo está sujeto, obviamente, a la aprobación del board, del directorio del Fondo Monetario Internacional, pero les contamos en instantes qué significa. Bicameral de la AGN, se busca acelerar la designación de los auditores. Ahí hubo algunas reuniones, así que vamos a contarles qué es lo que se supone va a ser la actividad de esta bicameral en un instante. Y también Comisión de Legislación del Trabajo. Los diputados van a debatir otra vez sobre el financiamiento de los sindicatos. En una semana caliente, porque se viene la previa del tercer paro nacional. Así que vamos a ver qué se trae Martín Tetaz bajo el brazo. Debbie, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, Meli, ¿cómo va? Muy bien, ¿y vos? Bien, feliz de que llegamos al viernes. Bueno, sí, lo logramos. Exactamente. Y viernes también donde se empiezan a conocer algunos cierres de listas, algunas cosas para ir conociendo, para ir desmenuzando, nombres que salen de acá del Congreso para todos lados. Eso te iba a decir, que tenemos algunos protagonistas de los que van a hacer las listas de la Ciudad de Buenos Aires, que creo que nunca tuvieron tanta repercusión las listas de los legisladores en la Ciudad de Buenos Aires hasta este año que finalmente se desdoblaron las elecciones, así que hay muchos pesos pesados compitiendo y encabezando las listas, ¿no? Hay como una bolsa de nombres que están dando vueltas y algunos se van confirmando y otros, bueno, ya son rumores a voces. Algunos que restan contar. Creo que el único que falta confirmar es el PRO, que está entre justamente, por lo menos hasta anoche, entre dos diputadas del PRO que están Silvia acá. Los Penato. Y María Eugenia Vidal. Yo apuesto por Los Penato, Yo no también, sé vos. porque ayer, no sé si lo vieron, bueno, primero la saludo a Dani. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están, Pues chicas? si no nos colgamos acá charlando y te dejamos afuera, ¿todo bien? Todo bien. También igual que Debo, coincido, feliz de que sea viernes. Sí, está bien. Ahí en eso estamos de acuerdo nosotras siempre. Siempre. En esos temas. En otros también. No, ayer escuchaba la entrevista que le daba María Eugenia Vidal a TN, al canal de Noticias Todo Noticias, y daba la sensación que sí, que iban por Los Penato, que ella me parece que un poco hablaba de el equipo, de presentar un equipo. Bueno, ella además es la jefa de campaña acá en la Ciudad de Buenos Aires y es el rol que quiere sostener, ese, ¿no? Sí. No, Sí. y aparte es una figura dentro del Congreso, dentro del PRO, que es muy alabada por el propio gobierno, ¿no? Silvia Los Penato. Sí, va a ser una pérdida importante para el oficialismo, totalmente. Pero es una apuesta. Funciona como una aliada que aparte trabaja como, o al menos eso quieren mostrar, como que ella trabaja mano a mano con el Ejecutivo para ciertas reformas. Bueno, Ficha Limpio fue como la principal. La ley de bases. La ley de bases también. Ella fue una de las que siempre, junto con Judici y con Cristian Ritondo, que siempre iban a Casa Rosada. Una figura central dentro de lo que es la construcción de las alianzas y los propios proyectos, las propias reformas dentro de la Cámara de Diputados y el gobierno. Y esta semana lo que tiene que ver con la reforma del reglamento para achicar lo que tiene que ver con las cuestiones de privilegio, que es algo que La Libertad Avanza desde el día que llegó se queja del tiempo que se pierde, y es cierto, en el uso de la palabra para cuestiones de privilegio y para los... homenajes. Me salían honores, no eran honores. Los homenajes, sí. Ayer estuvimos hablando de eso largo y tendido con Dani. Sí, de la utilización de esos tiempos, de qué es lo que dice el reglamento. Exactamente. Bueno, ahí si hay alguien que conoce y mucho el reglamento de la Cámara de Diputados es justamente Silvia Los Penato, así que... Porque también nosotros tendemos a hablar de una hipotética carrera deseable dentro de lo que es la política, ¿no? Donde se supone que después es como una degradación ir hacia otros lados. Pero bueno, la realidad es que todo depende
qué equipo estás liderando. Exacto, si el sos- rol que tenés en ese equipo. el rol Y que la te- batalla puntual que tenés en este momento, que para el gobierno la batalla de ahora es la ciudad, Es de, la Buenos ciudad de Aires. Buenos Aires. Muchos también lo pensaban por el propio, el candidato de La Libertad Avanza, que va a ser el vocero presidencial, Manuel Nada menos. Adorni. Bueno, pero ahí... De vocero presidencial se habló de posible senador a legislador porteño, ¿no? Sí. Y empiezan todos, bueno, ¿va a De asumir o Patricia no va a Bullrich. asumir después? Bueno, Porque, pero- bueno, pero la realidad es que Adorni es el que mejor les mide. Y en la ciudad de Buenos Aires tienen lo que decía Vidal, ¿no? Se confundieron de enemigo, el enemigo no es el PRO. Pero la realidad es que sí, la ciudad de Buenos Aires es un territorio amarillo. Está bien, pero hablando de La Libertad Avanza y la Ciudad de Buenos Aires, también es cierto que el ministro Manuel Adorni es eso. Él consiguió el aval como ministro, cumple muy bien, la verdad cumple muy bien con su trabajo, y es alguien que levantó muchísimo el perfil. O sea, dentro de los ministros, más allá de la gestión, de lo que te toca gestionar, él cumple perfectamente lo que se le encomendó y creo que además lo superó totalmente las expectativas puestas sobre él. Es como, lo voy a decir en estos términos y es con respeto, es un rockstar. Es un rockstar del que se suben videos, del que se hace, del Sí, que todo sí, el mundo... sí. O sea, La imagen nunca de Adorni antes- se hizo muy popular la imagen de Adorni como él, como figura, más allá de la cuestión del Partido de la Libertad No, Avanza, tiene ¿no? muy comprendido e interpretado el mensaje Totalmente, y la es eso, representación. encarna el mensaje libertario. Exacto. Pero ¿Sabe? el que también tiene una figura propia con un sello muy importante es Ramiro Marra, que sorprendió también, aunque para mí se veía venir que vaya a ir como candidato aparte, obviamente, porque... Sí, estaban un poco a la espera de que Karina Milei se le acercara y le ofreciera algo, lo cual me aseguran que no sucedió. No, Entonces, no creo. Que No le habría ofrezca algo sucedido. o que se negocie de alguna manera para bajarlo justamente por esto, porque es alguien que le fue muy bien cuando Sí. fueron las elecciones de jefe de gobierno. Obvio que no ganó, pero le fue bien y también representa muy bien, si querés, al votante libertario, más allá de que Sí, fue al votante libertario expulsado. original. Exactamente. Sí, sí. Porque Bueno, cambió pero, mucho lo que es la libertad avanza de cuando ganó a lo que tenemos hoy, ¿no? Eso me lo sacaste de la punta de Nos la lengua. leímos Lo mismo iba a decir, y va de la mano de lo que decías hace un ratito. Es tan dinámica la Argentina y son tan dinámicos lo que se le pide y lo que se está esperando, la expectativa que se está esperando del otro, que de hecho vos tenías una fórmula que era Javier Milei, Victoria Villarruel, que encarnaban perfectamente o representaban o comprendían, para ser más precisa todavía, me parece, perfectamente la expectativa que había por parte del elector. Y hoy, al haber una distancia y una fractura entre esa fórmula, ahí vos tenés dos posibles libertad avanza. Claro. Bueno, Totalmente, ahí, sí. Perdón, Sí. me haces acordar a que justo esta semana el gobierno nacional se abanderó de toda la bandera de Villarroel, ¿no? No solamente con la cuestión que arrancamos la semana fuertísimo, si recordamos, nos vamos a lunes, que siento que fue hace un mes, pero Ay, fue sí, ni me hace digas. 5 días nada más. Que fue el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, ¿no? La Casa Rosada sacó un video con Agustín Laje, una figura muy conservadora, haciendo justamente alusión a las batallas que siempre lideró Villarroel en toda su carrera política, que tiene que ver con el rol de las fuerzas guerrilleras durante la dictadura. Y después también, al día siguiente, en el Senado de la Nación, Villarroel hizo un evento por el Niño por Nacer, un evento muy pro vida, y el comunicado de la Casa Rosada del gobierno también fue en línea con eso, ¿no? Defendiendo la postura pro vida, ¿no? Cuestiones que hasta el momento, siempre que Villarroel hacía algún tipo de expresión al respecto, decían, es agenda de Villarroel. Totalmente. Pero ¿se habrán limado ahora? perezas o justamente lo que quieren es No, entre ellos dos no. superponer esas Coparla. agendas Eso. para eso? Sí, sí, sí. De hecho, Es fíjate eso. que ninguno de ellos se compartió o hubo un gesto de, por ejemplo, Villarroel sacó un comunicado aparte el Sí, Día de la Memoria y la Verdad y la sí. Justicia. No reposteó el video de Casa Rosada, por ejemplo. Y Claro. otra cosa es que se empezó a viralizar en el Día del Niño por Nacer. Victoria Villarroel dio un discurso muy en contra de la ley del aborto, muy a favor de la vida, la familia y demás, todo un discurso que vienen sosteniendo mucho los libertarios. ¿Y qué fue el recorte que tomaron, si querés, los trolls de La Libertad Avanza? Ella en un momento usó la expresión justicia social. Sí.
que obviamente es una palabra que ya Milei... es mala palabra. Es mala palabra para mí. Ahí está, me lo resumiste muy bien. Entonces se tomó ese fragmentito para acusarla de haberse peronizado, si querés, de alguna manera, cuando era una agenda que se suponía compartían los diferentes sectores de la libertad avanza. Para mí es lo que dice Dani, le están copando esa agenda y desdibujándola, digamos, ¿no? Hablando de agendas, hay una agenda que imponen los sindicatos y que tiene que ver con el anuncio del tercer paro general, a donde lo que están señalando es, entre otras cosas, que la discusión por paritarias está aplastada, está pisada, que no mejora, o sea, que si bien se controla la inflación, esto no mejora la calidad de vida de los trabajadores y el acceso con sus salarios a los alimentos. Está toda la discusión puesta también en cómo se calcula esa canasta básica, si tienen que incluirse o no incluirse otros productos, pero además metodológicamente si debe calcularse de otra forma. Y en este contexto se va a retomar la semana que viene el financiamiento de los sindicatos. Todos dicen de pico, los sindicalistas, no, bueno, la democracia sindical, sí, por supuesto, la alternancia, salvo que la gente esté muy feliz con cómo yo conduzco mi gremio, bueno, me siguen votando, ¿qué le vamos a hacer? Lo mismo que dicen los intendentes. Las bases me apoyan, pero del otro lado dicen, bueno, las bases te apoyan porque cada vez que hay que definir internas dentro de un sindicato, lo resuelven a tiros. La verdad que es extremadamente violenta. Esta semana, de hecho, tuvimos un hecho así. Sí. En un hospital. Sí, adentro de... Bueno, pero donde estaban las barras de... Y había sindicatos también. Siempre. Sí. Siempre, porque están como ahí abrazaditas las barras y los sindicatos. Bueno, en este contexto se va a retomar una charla no, les diría que charla no tiene nada, una discusión, que es el financiamiento de los sindicatos. Este tema lo trae Dani. Sí, el lunes la comisión, tenemos las placas de legislación del trabajo, se reúne a las 10:30 de la mañana. Para tratar una serie de proyectos que lo que buscan principalmente es eliminar y prohibir las contribuciones de los convenios colectivos de trabajo. Es una iniciativa que cuenta con muchos proyectos que corren por parte de la UCR, del PRO, de la Coalición Cívica y también de Marcela Pagano, de la Libertad Avanza, una libertaria que últimamente va por otro costado, ¿no? En línea con que el debate de la reforma sindical, recordemos que no empieza ahora, viene desde el año pasado y que no contó con el acompañamiento de la Libertad Avanza y a partir de ahí resultó que Martín Tetaz, presidente de la comisión e impulsor principal de la reforma sindical, acusara al gobierno de tener una especie de pacto con la CGT, una especie de pacto que en realidad... no es que es un secreto, digamos, es una cuestión, te diría, hasta casi como que la blanquearon en cuestiones de gobernabilidad, amparándose en eso. Pero ahora este debate que el año pasado no había prosperado y ahora vamos a ir a eso, ahora se retomaría este lunes. Repasemos un poco lo que pasó hace unos meses, porque no fue hace tanto. Si vamos a la placa 4, los proyectos de democracia sindical en noviembre habían intentado que tengan dictamen de comisión. Era un paquete de 24 proyectos, si no me equivoco, donde, necesitaban 16 firmas, tuvieron 15 y por una jugada no solamente de el oficialismo, sino también porque, hubo un reemplazo de Alejandra Torres por Miguel Ángel Pichetto, para justamente bloquear esa firma, y también porque se bajó el diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, que tenía su propio dictamen de rechazo. Recordemos que para dictaminar no tenés que estar a favor, si tenés que poner la firma, puedes tener dictamen de rechazo. Y lo que hizo fue retirar ese dictamen, cosa de que solamente llegaron a las 15 firmas. Esto lo estaba explicando en la placa 5 para que lo repasemos. Cómo fue que funcionó esa movida entre Encuentro Federal, Unión por la Patria, el oficialismo de la Libertad Avanza y también Innovación Federal, que no estaba a favor, no acompañaba esta reforma sindical. ¿Cómo fue que funcionó esto en noviembre del año pasado? Después de esto se intentó igual en una sesión, porque Martín Tetaz dijo, aunque no tengamos dictamen, vamos a ir a intentar una sesión igual. ¿Para qué? Para dejar en evidencia quiénes estaban a favor y quiénes no estaban a favor de avanzar con estos proyectos. Una sesión que, por supuesto, fracasó, no consiguió quórum, quedó en la nada. Ahora entonces, con el paro de la CGT
como decías bien, Meli, próximo a la semana Para el 10 de que abril. viene, la otra semana, perdón, el 10 de abril, hay una especie de respuesta, es que empiezan a reactivar este debate, que para mí no es ajeno tampoco al debate que se va a dar con la cuestión de la moratoria y todos los proyectos previsionales, que en algún punto también dejan ahí como el elefante que nadie menciona en la habitación, que es la reforma laboral, Meli. Una reforma laboral que el gobierno justamente le costó el lugar a Mariano de los Heros en el ANSES haber dicho que iba a avanzar con una reforma previsional. Porque justamente lo que sostiene el gobierno es que es imposible avanzar hacia una reforma previsional sin una reforma laboral previa. Entonces, ahí es cuando entra el rol de la UCR y ahí es cuando entra el rol de los gremios, porque justamente la reforma laboral, recuerdo que cuando fue el tratamiento de la ley bases, la reforma laboral de la Unión Cívica Radical contemplaba justamente también estas cuestiones sindicales que terminan dándose de baja, ¿no? La eliminación de la cuota sindical. Habían cuestiones que terminan siendo descartadas de la reforma laboral, que terminó siendo muy chiquita en comparación a lo que habían planteado desde un principio. Ahí siempre se abandera la UCR con respecto a la reforma laboral. Y ahora vuelve a ponerse sobre la mesa de alguna forma por estas reformas previsionales y de la mano de las reformas laborales que ahora van a impulsar, que al menos van a empezar a abrir el debate. Si van a conseguir el dictamen o no van a conseguir el dictamen eventualmente, es indistinto, porque lo que ellos buscan justamente es convocar a la Comisión de Trabajo, que se empiece a reactivar el debate por los gremios y que se ponga eso sobre la agenda, más que nada en el contexto del paro de la CGT que se viene el 10 de abril. ¿Qué es lo que dicen estos proyectos en común? Que, repito, tienen iniciativas de la UCR, del PRO, de la Coalición Cívica y de Marcela Pagano. Es básicamente que las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores ni de organismos políticos nacionales o extranjeros. Si vamos a recordar también los proyectos, que son muchos, ¿no? Las iniciativas que también se buscaron dictaminar en su momento, se incluía justamente la prohibición de la cuota solidaria, lo que mencionábamos recién, la eliminación de la reelección perpetua, que ese era como el plato fuerte de esas reformas, ¿no? En línea con lo que estabas mencionando recién de cómo terminan resolviendo las internas. También justamente, obligar a las declaraciones juradas y fijar medidas para democratizar las obras sociales en general. Bueno, que quedó muy al descubierto en el intento de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, donde se incluía el expediente de cómo se había administrado la obra social de los judiciales. Sí, exactamente. Ustedes? Este proyecto, lo que por lo menos el que había avanzado de TETAS, era que se auditen las obras sociales. Y hablando de auditoría, después tenemos lo de la AGN, que queda totalmente vaciada, ¿no? Pero iba por ese lado, por la reelección indefinida, sacarla. Y también esto, que se audite el tema de las obras sociales, que es lo todo que el mundo habla de auditar, ¿no? Está de moda la palabra auditar las universidades, auditar todo, pero justamente el organismo que se encarga de auditar no funciona y va a quedar paralizado. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué va a pasar con todos los empleados que en un organismo que no funciona y queda paralizado? Bueno, Juan Pablo Olmos, que es el único que quedaría de pie, presidente de la AGN, dijo que él se iba a encargar de que no se paralice, y están los equipos técnicos y demás, pero de vuelta, o sea, se supone que es un organismo que está en manos de la oposición, que tiene que controlar la administración nacional y... Bueno, igualmente sobre las auditorías, por ejemplo, para las obras sociales, también vos podés designar quién querés eventualmente que audite. No, bueno, la idea era que pasen por la AGN. Claro, porque la AGN, está en la OGN y está la sindicatura, ¿no? Las que responde al Ejecutivo. Sindicatura General de la Nación. Exactamente. Lo que tiene la AGN es que, como bien decía Débora, es un control externo, que la idea justamente es que la presida la oposición, para que estén esas dos vías para controlar y auditar el funcionamiento de cualquier tipo de gestión. En este caso, cuando fue el tema de las universidades, que tanto se habló de la palabra auditar, lo que se buscó es que sea la sindicatura general, la sindicatura que lo audite. La AGN... Para explicar un poco por qué estamos hablando de que se va a quedar vacía, tiene tres candidatos que definen el diputados, que durante todo el año pasado no los definieron. A eso se suma que el 31, o sea, ahora, se vencen los mandatos de los otros 3 que tiene que designar el Senado. Entonces, de los 6 que tiene que haber, los 6 auditores, más el presidente, que es Juan Manuel Olmos, del peronismo. Ah, yo dije Juan Pablo, Juan Manuel. Es Juan Manuel, ¿no? Sí, creo que sí. No sé.
Entonces quedan sin auditores. Juan Manuel ese, Juan sí. Manuel Bien. Olmos, él como presidente es el único que queda, entonces tenés básicamente la auditoría vaciada, por más que el presidente decida, bueno, tratar de que siga funcionando de alguna forma, la actividad va a ser mínima. En la agenda del 2025, además, justo este año le corresponde evaluar toda la gestión, el primer año del gobierno de Javier Milei. Sí, sobre las obras sociales de los sindicatos, lo que se dice es que son su caja, ¿no? Entonces Sí. hay mucha resistencia para meterse ahí, porque ahí está, digamos, el sindicato no subsiste con la cuota obligatoria del trabajador al sindicato, sino con la obra social. Después, si me escucha el otro lado un sindicalista, me va a decir, nada que ver, no es así, te lo desmienten completamente, pero es la famosa caja. Entonces, si vos te metes a controlar, por ejemplo, de nuevo, solamente por lo que dejó al descubierto en la reunión de juicio político contra los jueces, y en eso se incluía el expediente obra social, no sabían ni los medicamentos que tenían. No había firma para los cheques, no había ningún tipo de control de nada, a punto tal que el propio diputado Tailade decía que es un paciente renal y que fue miembro del Consejo de la Magistratura y que es un diputado de la Nación y tiene peso, decía, a mí me atendieron bien, pero yo sé que me atendieron bien porque soy Tailade. Porque capaz que a otro no corre la misma suerte, y escuchamos casos, ¿se acuerdan ustedes? Sí, me acuerdo. Personas que, obviamente, no sé, personal de maestranza del Poder Judicial, COVID con cáncer, chau. Sí. Perdón, como lo digo, pero fueron las cosas Pero que sí, se un escucharon. destrato, sí. Fue brutal. Gente que, no, bueno, va a tener que volver la semana que viene. No, bueno, pero ¿tienen o no tienen el suministro de medicamentos para darle, que es un paciente oncológico? No tenemos. Bueno, no. no sé, a ver si, sí tenemos. No tenían, ¿cómo decirlo?, registrado en una computadora. No teníamos auditados los medicamentos. Exacto, no pero había, usaban la palabra. No, inventario. Inventario, de los no tenían medicamentos. inventariados los medicamentos, entonces no sabían qué tenían, qué no, qué se había vencido, qué no. Entre otras cosas. Bueno, esto es lo que se viene. ¿Cuándo se reúne? El lunes a las 10:30 de la mañana. Lunes, raro, inusual, un horario inusual para que se reúna, pero bueno, van a Porque arrancar. tenemos el miércoles feriado también, ¿será por eso? Sí, ¿O debe siempre ser se por reúne eso. el lunes la de legislación del trabajo? No, debe La ser, verdad no, que no lunes sé. no se reúne ninguna No, por comisión. eso. Generalmente las comisiones son los martes, miércoles. Pero sí. como es feriado, debe ser Bueno, por eso. hacemos pausa cortita y en un ratito seguimos con más. Ya venimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa.
Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Ya cumplió un año como diputada nacional. ¿Cuánto le cambió la vida desde entonces? ¿Cómo quiere que la recuerden cuando deje la actividad política?
El exministro de Salud, Pablo Yedlin, que es el titular otra vez de la Comisión de Salud aquí en la Cámara de Diputados, es exministro de Salud de la provincia de Tucumán, claro. Me hiciste no, dudar, porque, claro. No, porque muchos incluso lo mencionaban como posible reemplazo de Goyán, ¿se acuerdan? Exacto. Pero no, es exministro de Salud de la provincia de Tucumán. Cercano a Mansur, que fue ministro. Exacto. Y y cuando fue la renuncia de Ginés. De Ginés González García, con el tema del vacunatorio. Exacto, y fue una de las caras más visibles cuando se aprobó acá el proyecto de las vacunas. Sí. Y ahora avanzó en la Comisión de Salud con el tema de la discapacidad. Con el tema de la discapacidad, que lo hablábamos ayer, hay muchas cosas para mencionar, entre ellas que están los cupos vinculados a la discapacidad, el certificado único de discapacidad, que también se hicieron modificaciones sustanciales, porque muchas familias iban, no sé si todos los años. Todos los años. Antes se renovaba todos los años. Todos los años, y había casos donde, por ejemplo, explicaban, me acuerdo un caso muy puntual que fue muy conocido de una familia, ¿no? Un matrimonio, padres de un chico con trisonomía del cromosoma 21, con condición de síndrome de Down. Todos los años a un tribunal, a una junta médica que le diga, su hijo tiene síndrome de Down, le renovamos el certificado único de discapacidad. Y entonces la familia decía, ya sabemos. Y sabemos que es una discapacidad permanente, no es una discapacidad que va a cambiar año a año. Y por otra parte, es extremadamente fuerte, doloroso, también supongo, le agrego yo, que todos los años una junta médica te venga a decir lo que vos ya sabés. Sí, había un caso que contaba un diputado que era una persona que le habían amputado un brazo. Decían, no me va a crecer el brazo de un año a otro. ¿Para qué tengo que venir todos los años a ratificar que me amputaron un brazo? Exacto. Bien, en este contexto y con otras derivaciones, Pablo Yedlin lo explica muy bien en una entrevista que le dio a DTV, declara y avanza con la emergencia en discapacidad. Ahora lo escuchamos. Además de declarar la emergencia, es una ley muy operativa, es una ley muy importante porque a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei, todos aquellos pacientes con discapacidad que recibían atención por parte tanto de la Seguridad Social del país como por parte de los estados provinciales, han visto muy complicada su asistencia, no solamente sanitaria, sino también educativa, de acompañamiento, de centros de día, dado que los valores y los pagos a los prestadores del tema de discapacidad se han visto demorados al extremo, ¿no? Inclusive el traslado de los pacientes a los centros de día, a los centros de tratamiento. Entonces, lo que por un lado hace la ley es de alguna manera garantizar que los valores prestacionales para estos grupos que son tan importantes se actualicen al valor, como se actualiza todo hoy en la Argentina, al valor de lo que es el proceso inflacionario, que ya no es tan alto, pero que sí sufrió una grave pérdida a partir de diciembre del año pasado con la devaluación, y a su vez garantiza que eso se sostenga en el tiempo, ¿no? Así, eso por un lado. Por otro lado, es bastante buena la ley en el sentido de que una deuda histórica que tenía la Argentina con el tema de discapacidad se subsana en el sentido de que en general las pensiones por discapacidad en la Argentina tenían una lógica de los años 40, del siglo XX, en el cual aquellas personas que recibían este subsidio, digamos, esta pensión, eran aquellas personas que por su discapacidad perdían o no podían trabajar. Si bien esa posibilidad se sostiene en la ley, se agrega otra que es para que toda aquella persona que tenga discapacidad con su certificado de discapacidad y además tenga una situación social en la cual sus ingresos no superen los dos mínimos salarios vitales y móviles, también serían plasibles de recibir la pensión, aunque no tuvieran en este caso un tema laboral involucrado, ¿no? Este es un tema que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos obliga desde la Constitución del 94 y que no se había hecho. Así que me parece que ahí hay dos temas muy importantes en un gobierno que en definitiva lo que hoy está haciendo es a todas las pensiones por discapacidad las ha frisado con esta idea de la auditoría, que es un tema que nadie discute. El gobierno y el Poder Ejecutivo tiene la obligación de hacer la auditoría para garantizar que ninguna persona que no se lo merezca reciba la pensión o tenga el certificado de discapacidad, pero
estamos hablando de que cientos de miles de argentinos han quedado frisados por este tema y realmente la situación, como ustedes saben, social, económica, tarifas, es muy grave, ¿no? También ahí mencionaba el diputado Yedlin el tema de los traslados de las personas con discapacidad, que en algún momento también eso se vio complicado. Así que bueno, ahí hacía como un pantallazo general. Pero me encantaría seguir hablando de este tema, pero está al otro lado esperándonos el diputado Maquieira de la provincia de La Pampa. Hola diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Ahora ya nos metemos en la agenda parlamentaria, pero justo esta semana se dio otro caso, posible caso Lucio, y le quería preguntar a propósito de esto, no sé si está enterado, si está en tema, es otro caso también de una chiquita de 4 años que fue brutalmente golpeada hasta matarla, y está detenida su mamá y el padrastro, los dos acusados de haber sido cómplices, veo que asiente con la cabeza, así que está en tema, y se debatía sobre si fue buena o fue mala la ley Lucio. Usted obviamente es el creador de la ley, pero le quiero preguntar en este sentido si tiene estadísticas para saber cómo se pudo, cuál fue el devenir de la ley desde que existe. Bueno, dos planteos ante eso, ¿no? Primero, lo que decíamos una vez sancionada la ley. Con solo una ley no alcanza. Los casos lamentablemente pueden seguir ocurriendo y es importante la capacitación, es importante las alertas tempranas, es importante que todos los que estemos viendo sepamos que tenemos que llamar a la línea 102 si sabemos de un vecino o alguien que está, bueno, como en este caso, golpeando a un niño, con lo cual importantísima la ayuda ciudadana en esto. Ahora, desde que se implementó la ley, el gobierno anterior había hecho una primer capacitación en la cual, a mi criterio, creo que algunos de los conceptos que la ley establecía fueron modificados, ¿sí? Se capacitó mucho en todos, por supuesto, los derechos de los niños, pero se hizo mucho hincapié en el derecho a la diversidad, a la elección sexual, que por supuesto que es importantísimo, pero la ley apuntaba sobre todo a la vulneración de los derechos en cuanto a físicos del niño. El actual gobierno no avanzó en esa capacitación, sino que cambió algunos de los contenidos para que se centre en la vulneración de los derechos específicos del niño en cuanto a golpes, abusos, y sobre todo de los que tienen, no de los, o sea, en su conjunto, pero apuntando a los más vulnerables, que son, como en este caso, niños de 4, 5, 7 años que no tienen la posibilidad de defenderse. Con lo cual, en ese sentido hay un retraso en la implementación de la ley. Si bien la línea 102 funciona en todo el país, que eso fue gracias a la ley, pero también al caso y a la relevancia que se tuvo, todavía falta que el actual gobierno, por un lado, avance en la capacitación, que es algo que prometieron este año a comenzar, y por otro, las campañas de concientización tampoco es algo que se hayan aplicado ni con el anterior gobierno ni con este. En este caso, el gobierno actual ha planteado reformular todo lo que es la pauta oficial, pero en esa resolución la ley Lucio no quedaba, digamos, dentro de alguna manera, de la eliminación de la propaganda oficial. Pero bueno, aún así todavía no se han avanzado en campañas masivas de comunicación. Bien, bien. Bueno, quería saber su opinión ya que conversábamos con usted. Sí, Dani. ¿Cómo le va, diputado? Daniela Romero lo saluda. Bien, muy bien, Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Le quería preguntar, esta semana comenzó un debate con respecto a las modificaciones sobre el reglamento de las sesiones. Usted entiendo que también lidera un proyecto, hay varias iniciativas. Le quería consultar qué opina sobre especialmente la iniciativa que lo que busca es de la coalición cívica de Borrego, que busca que se comuniquen los intereses que tienen los diputados para el final de la sesión, ¿no? Que tengan relación con los proyectos incluidos en la sesión. Eso generó mucho debate en lo que fue la reunión de peticiones esta semana. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y bueno, y por supuesto, si quiere contarnos un poco más sobre cuál es su propuesta, ¿no? A ver, esto nos lleva seguramente a discutir nuevamente lo que es una ley de lobby, ¿no? Que no existe en la Argentina, que es básicamente que ciudadanos, o normalmente empresarios, con intereses particulares en un proyecto que pueda afectar o no
su trabajo o sus negocios, puedan acercarse al Congreso a hablar con un diputado y demás. Es algo que se da mucho en la práctica por las cámaras empresariales, pero es algo que nunca se llegó a regular en nuestro país. Y por supuesto eso también lleva al interés que pueda llegar a tener un legislador por su profesión. Por ejemplo, si se modifica una ley con respecto a los abogados o los escribanos, bueno, ¿qué tendrían que hacer los diputados que fueran abogados? Si, por ejemplo, se modifica una ley con respecto a retenciones, ¿qué tendrían que hacer aquellos diputados que vienen del sector agropecuario o producen, sea agricultura o ganadería? O lo mismo un diputado que puede ser un trabajador de una industria como puede ser la textil, la automotriz, de los hidrocarburos. Yo creo que, a ver, los diputados, por supuesto, no son ajenos al mundo en que vivimos y a las profesiones porque vienen de algún lugar. En mi caso, yo soy politólogo, con lo cual no tenía una actividad directamente ligada a algún sector empresarial, sino en general a las ONGs o al sector público. Pero es algo que puede suceder. Yo creo que eso no tiene que impedir la posibilidad que el diputado pueda votar o no de una manera viniendo del sector que viene, porque al contrario, creo que eso ayuda al conocimiento de la Cámara del sector en el cual viene el diputado. Si el caso es informar, bueno, puede ser interesante esa reforma. Ahora, yo no creo que eso tenga que impedir o que tenga que haber un juzgamiento sobre el diputado o un impedimento de poder votar, como decía recién en los ejemplos en los que di. Bien. Y más allá de eso, ¿qué tal? Diputado Débora Urieta lo saluda. Se pone mucho el ojo, y también lo ponemos nosotros que nos toca cubrir las sesiones cuando se hace uso de las cuestiones de privilegio, los homenajes y demás. Para usted, ¿cómo se podría resolver ese tema que plantea para justamente achicar la duración de las sesiones? Sí, Débora, bueno, es uno de los proyectos que está de mi autoría, que está presentado, que se está debatiendo. Nosotros lo que planteamos son dos cuestiones, una que ya funcionó y otra que podría funcionar. Primero, los diputados naturalmente son actores políticos y tienen una postura política de la realidad, de lo que pasa, y objeciones que pueden hacer a un gobierno, a un gobernador, en fin. Con lo cual, muchas veces las cuestiones de privilegio, que son básicamente un planteo que hace un diputado porque fue afectada su garantía, por ejemplo, de su fuero de circulación o de palabra, o que pudo haber recibido una amenaza por su función, se tergiversaron y se terminan usando para criticar a otro, para criticar un gobierno, una medida, en fin, digamos, esto pasó en todos los gobiernos con todos los diputados, acá nadie se puede hacer el distraído. Con lo cual el planteo nuestro para solucionar eso es, primero utilicemos algo que funcionó en la pandemia, que es un momento de determinado tiempo por bloque. Nosotros planteamos para un bloque de 2 o 3 diputados 3 minutos, después 10 minutos para un bloque más grande, 20 para un bloque que tenga una gran cantidad de diputados, donde se pueden hacer consideraciones políticas, críticas, planteos, lo que el diputado quiera, por supuesto, pero tratar de alguna manera que la primera hora de la sesión, sea de esas manifestaciones políticas y que no se utilice la cuestión de privilegio, que nosotros la cambiamos el nombre por cuestión de garantía, porque no es un privilegio, sino es una garantía que tiene el legislador de poder circular por el país, que no lo detengan en su función, que pueda decir lo que piensa en el recinto y que no tenga por calumnias o injurias o cualquier cuestión un cuestionamiento judicial. En fin, las garantías que tienen los legisladores, y que la cuestión y el planteo de la cuestión de privilegio sea específica para eso en un tiempo de 3 minutos. Con esto se ordenaría más la sesión, se utilizarían las cuestiones de garantías o de privilegio para lo que es, y no estaríamos 4 o 5 horas discutiendo temas que le interesan al legislador, pero no al ciudadano que está esperando que pueda salir una ley, como fue la ley Lucio o cualquiera. Con lo cual, en ese sentido, la idea es ordenar. Y también se debate acerca de los tiempos de la sesión. Nosotros tenemos la mala costumbre de sesionar poco, una vez al mes, con proyectos que normalmente los poderes ejecutivos tienen. En otros países se sesiona semanal o quincenalmente, entonces bajan los tiempos de las sesiones porque se van tratando los temas. Con lo cual, establecer tiempos de sesión creo que garantizaría que haya más sesiones y que no haya sesiones hasta las 5 o 6 de la mañana, donde no tiene ya sentido muchas veces para el ciudadano que no está viendo ese horario. Con lo cual yo creo que es algo que hay que ordenar, no limitando el tiempo de uno u otro diputado, sino ordenándolo
para que el Congreso tenga, por supuesto, una mejor función, los diputados puedan razonar mejor, Claro. porque hemos votado leyes a la madrugada, donde el cansancio también afecta, y para que el ciudadano pueda, por supuesto, ver mejor una sesión. A propósito de dos comisiones que también integra, que es la de energías y combustibles y la de recursos naturales, que por alguna razón también están como si fuesen dos temas que no se tocan, pero se tocan, estamos atravesando hechos climáticos muy, muy severos y el gobierno cree que no existe el cambio climático y en este sentido le quiero consultar cómo se legisla en este contexto, donde la realidad nos está mostrando que los eventos son tremendos, brutales. Ahora hay alerta naranja en varias provincias. Vimos lo que sucedió en Bahía Blanca, vimos lo que sucedió con los incendios durante el verano, etcétera, etcétera. Pero es un gobierno que pareciera que quiere, según lo que dijo el secretario de Energía Nacional, apostar fuerte al extractivismo, apostar fuerte a la minería. Entonces, le consulto cuáles son las leyes por las que hay que caminar. Bueno, es un debate que por supuesto se viene dando de hace décadas. Más que la negación al cambio climático, yo creo que hay posturas de un lado que ven que la actividad del hombre con hidrocarburos, con los desechos, por ejemplo, locales o desechos urbanos, bueno, generan metano, en fin, digamos, la actividad humana genera el gases de efecto invernadero Los que medios de influyen en el transporte. clima. Los medios de transporte, exactamente. Y otra postura que dicen, no, la actividad humana no tiene la potestad de influir tanto en el clima, pero que el clima está cambiando, creo que hoy ya nadie lo niega. Sí, niegan o discuten, digamos, que el hombre tenga incidencia o no. Yo pienso que sí hay una incidencia del hombre, que toda actividad genera un impacto, pero que tampoco tenemos que ser ajenos a desarrollarnos y bajar los niveles de pobreza, generando empleos, generando riquezas, generando que las provincias puedan producir sus recursos naturales, y creo que se puede hacer a la vez que se cuida el ambiente. Por supuesto que va a tener impacto, como tiene impacto todas las actividades que hacemos cuando vamos al trabajo, sea en colectivo o en auto, bueno, nosotros generamos ese impacto. No hay que pensar que es solo la industria de la minería o la petrolera, porque somos los que consumimos esos minerales y esa nafta o gasoil en el caso que usemos un transporte para movernos al trabajo. Con lo cual, estamos trabajando en lo que es metano, un proyecto para mitigar las emisiones de metano, que no solo es un gas que genera calentamiento global, sino que además es un gas que se puede utilizar, porque lo estamos desperdiciando. Cuando uno genera dióxido de carbono, es difícil encontrarle un uso a ese dióxido de carbono si no se lo emite, que por supuesto genera impacto ambiental. Ahora, el metano tiene la doble característica de generar efecto invernadero, pero además ser el componente principal del gas natural. Entonces, de alguna manera estamos desperdiciando gas. Y este proyecto, que se ha analizado en la comisión, lo ha analizado también el gobierno y técnicamente nos han dado el ok para avanzar. Estamos esperando, por supuesto, el que poder establecerlo en la comisión, poder discutirlo en la Comisión de Ambiente y Energía. Busca mitigar esas emisiones de metano. Yo creo que es una buena forma de poder seguir produciendo nuestros recursos naturales a la vez que cuidamos al ambiente, porque la industria ve con buenos ojos también este proyecto de limitar esas emisiones de metano, porque son responsables también y en muchos casos trabajan de buena manera cuidando el ambiente. Sí, también está, digamos, hacia dónde va el mundo, ¿no? Que son estos pactos verdes internacionales que dicen que nosotros para poder colocar determinados productos en las cadenas de producción del mundo tenemos que tener una trazabilidad de la huella de carbono. Entonces, también hay que ser responsables en ese sentido, incluso si lo queremos ver solo desde el punto de vista de la especulación económica. Exactamente, yo pienso que son las dos cosas, ¿no? Por un lado la ambiental, pero también la productiva o la económica de cómo logramos que todo el gas natural que tenemos en nuestro país no solo abastezca las casas de Argentina como ya lo está haciendo, sino que además podamos exportarlo al mundo a través de GNL, la licuefacción de ese gas. Bueno, vamos a poder seguramente, si avanzan esos proyectos, exportarlo a la India, exportarlo a China, exportarlo a Estados Unidos también, que importa ese gas. Ahora, es posible que para la Unión Europea nos pidan que ese gas natural sea neto en carbono, digamos, que de alguna manera se compense esa emisión. Y es algo que ya ha pedido Europa, que el propio gobernador de Neuquén lo ha planteado, que es una provincia productora, y que el mundo también va a ese lado. Sin embargo, también con el cambio de la elección de Estados Unidos, bueno, también ese país está yendo hacia atrás en algunos de esos acuerdos climáticos,
pero no es el único que puede demandar nuestro gas. Con lo cual creo que tenemos que ser inteligentes y si hay algo que podemos mejorar en la producción, lo tenemos que hacer, por supuesto, siempre y cuando no impida esa producción. Bien. ¿Cómo le va, diputado? De vuelta le quería preguntar con respecto de, no se me escapa justamente todas las definiciones que tienen que ver con las elecciones que se dieron en las últimas horas, que tienen que ver también con el PRO. Le quería preguntar a usted específicamente sobre lo que va a pasar en La Pampa, ¿no? Una provincia que gobernada por el peronismo, donde el peronismo es muy fuerte. ¿Cómo se da la posibilidad de una alianza con el oficialismo y el PRO en su provincia? Y también preguntarle si usted piensa renovar mandatos o si va a dejar lugar a otros dirigentes. ¿Cómo ve eso? Bueno, empiezo por lo que considero que es lo primero, ¿no? ¿Cuál es el frente electoral? ¿Cómo podemos, o cuál es el objetivo del PRO y de quienes nos toca ocupar una banca, representar al pueblo en esta elección? Y creo que nuestro objetivo tiene que ser el que venimos planteando ya hace varios años, con algunas elecciones que hemos podido ganar legislativa, como la que me tocó liderar en el 2021, que por primera vez le pudimos ganar al oficialismo, al PJ de La Pampa, pero nunca pudimos ganar una ejecutiva. Hace 40 años que gobierna el mismo partido. Y creemos muchos que la provincia de La Pampa tiene mucho más potencial, que no se ha desarrollado y que podemos lograr ese bienestar para los pampeanos. Entonces creo que eso es lo que nos tiene que unir en un frente electoral, que no solo pensemos en el PRO y la Libertad Avanza, sino también en el radicalismo, en Comunidad Organizada y en otros partidos locales. Con lo cual yo soy de la idea que tenemos que lograr un gran frente electoral en La Pampa, con ese objetivo principal para esta elección, pero sobre todo para la que viene. Pero tiene que empezar ahora. Entonces soy propicio de poder armar un gran frente electoral, que no es fácil, porque por supuesto son pocas las bancas que están en juegos y cada partido tiene su impronta y su interés en poder acceder a esa banca. Y con respecto al lugar que yo ocupo como legislador, ya sería mi tercer mandato. Me encanta lo que hago, me gusta poder legislar, llevar adelante iniciativas, pero también creo en la renovación, con lo cual, si hubiera, por supuesto voy a estar donde el partido me requiera. Hace poco tuve una reunión con Mauricio Macri en el que me instó a seguir compitiendo y yo... Usted renueva este año, ¿no? Exactamente, yo tendría que renovar este año. Pero le diría que, como a mí me tocó también ser joven y que me den un lugar, también si surgen perfiles jóvenes de chicos o chicas que quieran ser parte del Congreso Nacional, que hayan hecho alguna experiencia legislativa en un consejo deliberante o en una Cámara de Diputados, también me gustaría poder acompañarlos, porque creo que el Congreso tiene que ir renovándose, más allá de la experiencia que yo he tenido en estos 9 años. Bien. Diputado, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Chao, hasta la próxima. Hablamos con el diputado Macchieri de la provincia de La Pampa. Sigue siendo joven, porque dijo, yo a mí me tocó ser joven, sigue siendo joven. O sea, la verdad que es un diputado que tuvo mucha actividad y que logró una notoriedad a partir del trágico hecho de la ley Lucio, porque había ocurrido en su provincia y después acompañó otros proyectos y otras cuestiones y es muy activo en esas comisiones que nosotros lo mencionábamos. Pero bueno, interesante porque ahí dejó algunas definiciones. Y como Mauricio Macri está muy, muy presente, ¿no? Y cómo se va armando todo, cada provincia es un mundo distinto. Sí, tiene una lógica propia y en estas elecciones se va a ver más que nunca, totalmente. Sí, tal cual. Bien, bueno, chicas, ya casi estamos sobre el final, nos hemos sacado este ratito. A vos te quedas un ratito con Mauricio, pero me dijiste que es como se me pasa volando. Perdón, cabe destacar que remarcar que había dicho mal, yo no era la comisión de trabajo, no era el lunes. Estábamos con las dudas de ¿por qué raro un lunes? Es el martes a las 10. Bueno, ahí primero o 1 de abril. Lo corregimos ahí sobre el final. Que tengan un excelente fin de semana, se quedan en la pantalla de TV. Chao.